Hola, ¿cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero hablar de un tema muy importante y muy peculiar. Muchas veces nuestros hermanos protestantes nos acusan a nosotros los católicos de no utilizar la Biblia y de no basar nuestros dogmas o nuestra fe en base a la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuánta desinformación hay en este tipo de propuestas, de ideas que a veces se tienen y a veces no se sabe cuál fue la historia de la Biblia, perdón, la historia de la Biblia, cuál fue su contexto, cómo es que la Biblia que tenemos ahora, actualmente, que usan ellos y nosotros, vienen, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Y es importante recordar esto porque ellos mencionan que sí, la Biblia es palabra de Dios, pero como no reconocen quién la elaboró, quién la diseñó, cuál fue la razón de ser de estos libros que fueron compilados con el antiguo y por qué lo que está escrito y que se llama palabra de Dios y ellos lo creen, mas no creen en la institución que consideró y que las instituyó como palabra de Dios. A lo que voy, amigos, es que no es que la iglesia nace de la Biblia, sino más bien la Biblia nace y es creada por personas humanas que forman parte de la iglesia primitiva. Y es importante saber su contexto histórico. Más aún, los escritos del Nuevo Testamento, más aún, están puestos en ese orden y en esa razón de ser para confirmar y sustentar dogmas que la iglesia ya tenía presente. Y ahora vamos a ver eso, ¿no? A veces creemos sustentar los dogmas en base a la Biblia, que obviamente sí se da, pero también es importante recordar que la Biblia, los textos que están en la Biblia, son puestos para confirmar aún más los dogmas que en la iglesia primitiva ya tenían, ya existían. Entonces es importante recordar, vamos un poco a hacer una línea del tiempo. Los apóstoles, en un primer momento, realizan una evangelización oral, a lo que vamos a llamar la tradición apostólica. Todo ese conjunto de enseñanzas, de dogmas, de proceder, de liturgia, de moral, de enseñanza, todo eso es una explicación, una transmisión. Esta transmisión, esta tradición, finalmente, a fines del siglo primero, de manera muy particular, en el caso de algunos apóstoles, empiezan a poner por escrito todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. También empezaron a aparecer las cartas de Pablo, las cartas de los demás apóstoles, empezaron a escribirse. Pero también los seguidores de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, también empezaron a empezar a escribir lo que recordaban de lo que los apóstoles habían predicado. Porque como les digo, la enseñanza del siglo primero, toda la enseñanza del siglo primero era oral. Había una tradición de enseñanza, una transmisión apostólica. No existía ningún documento escrito. Jesús tampoco dejó un documento escrito y tampoco Jesús agarró un libro y les dijo a los apóstoles, tomen estos libros, considérenlos palabra de Dios y solo prediquen en lo que el libro dice, sino que fue la doctrina, la enseñanza, la tradición apostólica que con el tiempo se va plasmando de manera escrita. Entonces, pero ¿qué pasaba también? Es que en el siglo primero, a fines del siglo primero, ya muchos de los apóstoles ya habían fallecido, a excepción tal vez del apóstol Juan, pero también los sucesores de los apóstoles, con esa autoridad de sucesores de los apóstoles, empezaron a escribir también documentos a sus mismas diócesis, a sus propias iglesias, a otras iglesias cercanas, a otros obispos, recomendaciones. ¿Y qué fue generando eso? Que cada comunidad, como la de Jerusalén, la de Roma, la de Antioquía, la de Alejandría, que fueron las cuatro primeros gran diócesis, las cuatro primeras grandes iglesias que tenían gran protagonismo ya en el siglo primero, empiezan a utilizar dentro de su culto, dentro de las misas, lecturas variadas. Incluso utilizaban evangelios que eran apócrifos, más no heréticos. Utilizaban cartas de algún papa del siglo primero,
después de Pedro podían usar las cartas de, por ejemplo, el Papa Clemente, ¿no? Que no era Pedro, pero era un sucesor de Pedro, pero utilizaban la carta de Clemente, o utilizaban las cartas de Ignacio de Antioquía, las cartas de Ireneo de León. Empezaron a usar cartas de sus propios obispos dentro de la misa. Recordar que en la misa se utiliza el Antiguo Testamento, la primera lectura, la segunda lectura, casi siempre son del Nuevo Testamento y el Evangelio. Entonces, cada diócesis empezaba a tener, vamos a llamar, gustos preferenciales, ¿no? Y empezaron a cada diócesis a utilizar sus propios libros inspirados. Naturalmente, las 4 grandes iglesias que he mencionado, Jerusalén, Antioquía y Alejandría, tenían ya marcado y sabían cuáles eran los libros que en sí eran inspirados. Pero una vez que la iglesia ya deja de ser perseguida y se le da libertad religiosa, el sucesor de Pedro, llamado Dámaso, se da cuenta que es importante uniformizar los escritos. Todo lo que la transmisión, la tradición que habíamos hablado del siglo I se coloque por escrito y se defina cuáles son y cuáles no los libros que deberían ser considerados dentro de la Biblia. Y es que gracias a este Papa San Dámaso y con ayuda de San Jerónimo aparece respecto a los evangelios un documento llamado la Vulgata, que recopila los primeros 4 evangelios que a un primer comienzo se oficializan como palabra de Dios, los 4 primeros evangelios. Más adelante, en un concilio romano, el Papa Dámaso se reúne con los demás obispos y oficializan que los documentos, los libros que están actualmente en el Nuevo Testamento son palabra de Dios. ¿Y por qué el Papa Dámaso realiza eso? En primer lugar, porque tiene autoridad. El Papa es cabeza de la Iglesia Universal, es el maestro y el padre y el pastor de todos los cristianos de ese entonces. Los únicos cristianos que existían eran los cristianos católicos. Entonces se reunieron y dijeron, estos libros son palabra de Dios. Y fueron colocados justamente para sustentar, como decía al principio, doctrinas que ya existían. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, más allá de que realmente fue escrito por el apóstol Juan, su razón de ser es para confirmar algunas dogmas que ya la iglesia había confirmado, como por ejemplo la naturaleza divina de Jesús. Desde el siglo I se creía y se sabía que Jesús era Dios. Bueno, el Evangelio de Juan va a ayudar a sustentar y a confirmar y a recordar a todo cristiano que Jesús es Dios, ¿no? Más aún, el primer capítulo, ¿no? Básicamente confirma la divinidad de Jesús. Los otros 3 hablan de manera muy tácita o en algún momento lo mencionan, pero el Evangelio de Juan insiste reiteradas veces en la divinidad de Jesús. También, por ejemplo, el dogma de la Eucaristía, que Jesús está realmente en la Eucaristía, el Evangelio de Juan lo confirma. Todo el capítulo 6, el capítulo 7 y parte del 8 busca hablar sobre toda una enseñanza de la Eucaristía. ¿Quién es Jesús que se transforma en el pan bajado del cielo? La necesidad de consumirlo, de digerirlo. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, ¿no? El pan que yo daré es mi cuerpo, ¿no? Y más adelante ya habla de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y así, cada evangelio que fue colocado y cada carta que fueron colocadas tiene la intención no solamente de confirmar que sí fueron escritos por los apóstoles, sino también para confirmar y complementar la doctrina, los dogmas de fe que ya en la iglesia primitiva ya se enseñaba. Entonces, no es que la Biblia que los protestantes utilizan va en contra de la doctrina o los dogmas de la Iglesia Católica, sino más bien los libros del Nuevo Testamento ayudan a entender y a complementar los dogmas, o incluso los dicen de manera muy explícita, los dogmas que la Iglesia Católica ya los tenía por entendido, ¿no? Entonces es importante conocer la historia para disfrutarla, para conocerla, y finalmente concluimos
Igual con el Antiguo Testamento, también me olvidaba, también se utilizó el Antiguo Testamento que utilizaban Jesús y los apóstoles, ¿no es cierto? Porque no utilizaron el canon de Jamnia, que fue escrito mucho después, sin temor a equivocarme. Entonces, ¿qué utilizó la iglesia? La traducción de la Septuaginta o la traducción de los 70. Fue lo que la iglesia utiliza como Antiguo Testamento inspirado por Dios, ¿no? Y no el concilio de Jamnia, que fue un concilio judío, que después, cuando viene Lutero a dividir la iglesia, utiliza el Antiguo Testamento inspirado en Jamnia y también pretende sacar algunos evangelios, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, encabezado por el Papa, tiene autoridad, y como tiene autoridad hecha por Dios y como sucesor de Pedro, definen cuáles son los libros inspirados por Dios. Es la Iglesia Católica, es un Papa católico, es un traductor católico, hablando ya de San Jerónimo también, los que realizan y crean y diseñan la Biblia. Más aún, colocan primero los 4 evangelios, luego Hechos de los Apóstoles, y más adelante colocan la carta de San Pablo a los romanos, haciendo mención que las cartas ya hechas por los apóstoles, la más importante era la destinada a Roma. ¿Por qué? Porque Roma era la cabeza y es y sigue siendo la cabeza visible de la iglesia de Roma. Por eso es colocada al principio y ya después los demás documentos, incluso el Apocalipsis que va al final. Así que amigos, les dejo esta explicación de la historia de la Biblia, muy pequeña, pero me parece bien explicada. Gracias por tu atención, paz y bien.